espiritual y a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que la adoración es una práctica fundamental que implica amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón. Usted ama a Dios cuando usted adora y tiene una vida de adoración. Llega el momento que lo más importante para usted es el Señor Jesucristo. Así que busca una relación personal con Él. Esa es una adoración al Señor. Usted entra en una relación personal y entonces viene lo sexto, viene la alabanza. Cuando usted encuentra todos estos beneficios en la adoración, entonces de usted hay una alabanza. De usted entonces comienza una alabanza a fluir. Puede ser en un tono bajo o un tono fuerte, a través de la acción de gracias. Usted dice gracias. Cuando usted expresa la palabra gracia, es la Biblia enseña la palabra gracia. No es la gracia de un favor o que se nos ha enseñado afuera o acá adentro personal. Pues esa acción de gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que usted no puede ir gracias por eso, sino que va más allá, tiene un trasfondo. Entonces esa gracia se convierte en una alabanza al Señor. Y es el primero. Esa es la primera. La iglesia debe de adorar, debe de reconocer entonces el privilegio, el honor de ser el cuerpo de Cristo y de poder adorar al Señor. Entonces nosotros aquí estamos reunidos, un grupo de creyentes que estamos manifestando en lo espiritual lo que Dios es. Y ahí entonces caminamos una vida de enseñanza. Eso es adoración. Usted no puede decir que usted tiene adoración cuando no vive una vida de enseñanza de acorde a la adoración que practica o lo que el Señor le da a usted. Entonces el resultado de una verdadera adoración es amar a Dios con todo el corazón, porque eso lo llevará al mandamiento: y amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Es el primer principio. Lo va a llevar, la adoración lo va a llevar a que cumpla el mandamiento. Y eso es tan especial para nosotros. Eso es tan poderoso. Estamos hablando acerca de la evangelización. Entonces, el corazón de Dios, el palpitar de Dios es las almas. Entonces, cuando usted ama a Dios y se hace uno con Él, entonces usted comienza a adorar mediante la enseñanza, mediante la acción de gracias, y el sentido entonces cobra y usted dice: yo soy un adorador, no un cantor nada más, no solo alguien que da acciones de gracia, sino que yo soy un adorador. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que yo amo al Señor de todo corazón. El segundo punto, edificar a los creyentes. La iglesia, entonces, el segundo es edifica el cuerpo. Toda persona que llega a este lugar debe de conocer el propósito de Dios. Él fue alcanzado mediante el evangelismo. Así que entonces hay que edificar a los creyentes. Cada uno de nosotros somos edificados. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que trabajamos en diferentes partes, diferentes departamentos, para que así el cuerpo bien conjuntado entre sí vaya creciendo. Y vaya creciendo no en unas partes débiles, en otras partes fuertes, sino que bien conjuntado entre sí. El segundo, usted debe de recibir la edificación. Una persona que es salvada y no es edificada en la palabra, enseñada en la palabra, es una persona que tarde o temprano se hallará en el cuerpo sin identidad, sin esa identidad.
Pero el creyente del Señor Jesús tiene una identidad y sabe lo importante que es en el cuerpo de Cristo, lo esencial, lo fundamental que es en el cuerpo de Cristo, porque es una persona que adora, pero es una persona que está siendo edificada. Y aquí yo creo que cada uno de nosotros estamos siendo edificados, amén. Todos, absolutamente todos estamos siendo edificados. Y esto yo siempre he dicho, hermanos, si Cristo no ha venido en 5 años, ¿se imagina el poder de edificación, de gracia y de poder que tendrá Misión Internacional Cristo te ama? El crecimiento que vamos a tener. Olvídese de lo demás, olvídese del edificio, de las almas. Estoy hablando en la manera en el Señor, de cómo nos vamos a parecer más a Cristo Jesús. Va a ser un poder glorioso. Si hasta aquí hemos visto cómo hemos crecido, hermano, todavía esto es pequeño. Vamos a crecer aún más, aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia, en el segundo punto, está siendo edificada. Y eso Él lo hace, edificar a los creyentes. Y usted es parte de edificar a los creyentes. Usted es parte, a los nuevos, a todos. Usted es parte de ese trabajo, usted es parte de esa labor. Y es fundamental. No se me ocupe, aleluya, en las actividades. Debe de saber el evangelismo, debe ver el corazón de Dios. Este es el punto fundamental en su vida y el por qué usted es, aleluya, llamado a hacer la iglesia y su propósito. Así que cumplimos el propósito mediante la adoración, pero cumplimos también el propósito mediante la edificación a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a pasar al tercer punto: evangelizar el mundo entero. ¿Cuántos están dispuestos a evangelizar el mundo entero? Vamos a evangelizar el mundo entero. Eso es nuestro trabajo. Y esa es la enseñanza. Para que usted sea un adorador, usted entonces debe de ser edificado en la enseñanza. Y la enseñanza le dice a usted que es un adorador y un edificador de los creyentes, que usted tiene que evangelizar el mundo entero. Entonces usted tendrá una verdadera adoración, una verdadera edificación, porque usted está haciendo caso a la palabra del Señor, a la enseñanza, a la instrucción del Señor Jesús. Este es el propósito de Dios para la iglesia, que usted y yo cumplamos la visión maravillosa. Así que el propósito, ya dijimos, usted tiene su propósito, pero yo espero que usted cumpla a cabalidad y se convierta en un verdadero adorador y un verdadero edificador del cuerpo de Cristo. Así que Dios tiene su propósito a través de la iglesia. Así que la iglesia tiene sus partes, amén, de edificación, la oración, la evangelización, que implementa. Adoramos al Señor con nuestras vidas, con nuestras acciones. Adoramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida debe ser el resultado de una verdadera adoración. Nuestras vidas deben de reflejar lo que Dios es. Y por eso es un verdadero adorador. Estamos edificando la iglesia también, haciendo discípulos, doctrinando, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles los rudimentos, el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero evangelizar el mundo es fundamental en nuestra vida. Y yo voy a preguntar, ¿cuántos están evangelizando? Está difícil, ¿va? ¿Cuántos estamos evangelizando? Mire usted. Aquí entonces en el 3 batallamos un poco, amén. Batallamos un poco. Y la frase es id. Un verdadero adorador adora al Señor mediante la enseñanza.
es un verdadero adorador mediante la enseñanza, entonces usted tiene el principio del Señor: ir y hacer discípulos. Amén. Cumple los dos. Así que si todavía usted no está cumpliendo este tercer propósito, debe de hacerlo. Esto es porque esto no es algo, sino que esto es un mandamiento. Por tanto, id. Y esto no se lo dejaron a usted opcionalmente, como el congregarse no es una opción, es un mandamiento. Diga, es un mandamiento. Así que la iglesia y la gran comisión no deberían de ser pesado, sino que debe de ser una alegría en el corazón. Hacer esto debe de ser un deleite. Hacer esto debe de ser un placer, porque usted está cumpliendo con el Señor el mandato poderoso de ir a hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer una cita bíblica para ir dándole forma. Primera de Corintios capítulo 9 verso 16. La Biblia: Dios habla hoy. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio. Esto no lo hacemos para que nos miren. Usted ha visto muchas veces cuando estamos en algún sitio, en una plataforma, como que cobramos vida. Pero cuando nos bajamos de la plataforma o del micrófono, no lo despegamos, entonces volvemos a una realidad. Como que yo pienso y he pensado muchas veces, sería bueno en un culto darle el micrófono a todos, para ver que están encendidos. Como que el agarrar el micrófono, como que es que le dan cuerda. Pero si no tiene el micrófono, como que el asunto está apagadón, como que es el volumen nada más. Pero aquí Pablo explica, Pablo dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación. ¿Qué dice? Ineludible. No es una opción, es una verdad en mí. Es ineludible. Usted que es un verdadero adorador del Señor, y usted que edifica el cuerpo de Cristo, esto no es una opción, es una obligación, pero no es de compromiso, sino, aleluya, que es ineludible. Usted tiene que ser uno que va a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo dice: y ay de mí si no lo anuncio. Ay de mí. Yo he podido ver en el transcurso de los años que tengo en el Señor, gente decir: se acabó, ya no voy a predicar más. Me enojé con el Señor porque no me contestó esto. Y se ponen de guapos ahí. Pero llega el momento donde el Espíritu vuelve a trabajar con ellos, y entonces la persona vuelve a recobrar fuerzas. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es una opción de nosotros. Si nosotros tenemos el amor maravilloso de Dios y amamos al Señor con todo nuestro corazón, no es una opción. Y si no lo hacemos, ay de nosotros si no predicamos este evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero este evangelio lo vamos a hacer con conocimiento. Misión Internacional Que Dios Te Ama es una iglesia que evangeliza. Diga amén. Y lo podemos ver culto tras culto. Los domingos es una iglesia que evangeliza. Pero creo que nos hace falta el punto 2, edificar. Le decimos: sí vaya, pero no tomamos el tiempo de trabajar a esa persona, llevarla a las aguas, bautismarle, llevarlos al discipulado y ponerlos en la brecha a trabajar, porque usted es imitador de aquel que invitó, porque usted vive una verdadera adoración al Señor. Pablo expresa entonces este privilegio tan hermoso, y cuando yo lo veo y yo lo leo, uno dice: gracias, amado Dios. Y muchas veces nosotros cuando leemos este verso, uno dice: es cierto. Y uno puede entrar y uno dice:
Si es que así es, si yo dejara de predicar este evangelio, ¡ay de mí! Pero cuando predicamos este evangelio maravilloso, es algo poderoso. Y no le estoy hablando de este lugar, de esta plataforma. Le estoy hablando de anunciar, aleluya, el evangelio, de ir a todo el mundo y predicar este evangelio. Jeremías capítulo 20, verso 9, la palabra del Señor dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y esto, hermano, ¿para qué experimentar eso? ¿Para qué decir no más? ¿Para qué decir hasta aquí? Cuando Jeremías dice que no pudo. ¿Por qué Jeremías, este profeta, cuando hablaba de parte del Señor, entonces él sufría castigo? Entonces otros no le creían, lo tiraban a la cisterna, lo encarcelaban, era maltratado, y él decía: bueno, si para esto, para sufrir, yo voy a decir que Dios habla, mejor me quedo callado. Pero cuando está la palabra del Señor en el corazón, cuando se ha convertido un adorador, es imposible poder callar la palabra del Señor, aleluya. Y cuando Jeremías miraba, Jeremías tenía que profetizar y decir: así dice el Señor. Y ay de mí, y ay de mí, que Misión Internacional Cristo Te Ama tenga ese fuego maravilloso, que cuando no quiera esté ese fuego hasta en sus huesos, y que pueda proclamar el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque nuestra misión no solo descansa, nuestra misión, aleluya, no solo en los Estados Unidos. La palabra dice a todo el mundo. Y vamos a ir por todo el mundo. Iremos a través de las ondas radiales, a través de la televisión. Otros iremos personalmente por todo el mundo, aleluya. Pero se llevará a cabo la palabra del Señor en Misión Internacional Cristo Te Ama, porque sabemos el propósito por el cual nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y no presentamos un evangelio, aleluya, en el cual nosotros decimos: bueno, lo voy a hacer porque la palabra del Señor dice. Lo hacemos porque amamos al Señor de todo corazón y sabemos que esa es la voluntad del Señor. Amós capítulo 3, verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y yo digo, el león de la tribu de Judá ruge en este lugar, aleluya. Por lo tanto, profetizamos. Profetizar es anunciar que Cristo viene. Es una profecía que se cumplirá y nosotros la creemos. A veces tenemos problemas. Todos profetizamos. Todos profetizamos la palabra del Señor. Está el don profético para dirección, para direccionar, aleluya. Pero como predicadores y embajadores del evangelio, todos proclamamos, todos decimos que Cristo viene, aleluya. Así que Amós dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y nosotros, cuando se nos dice id, ¿cómo no vamos a temer? Pero no de temer de miedo, sino de reverencia. Vamos a hacer lo que el Señor dijo. Misión Internacional Cristo Te Ama. Vamos a evangelizar el mundo entero, porque hemos aprendido una verdadera adoración. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Y nosotros somos los que vamos a ir, porque Dios manda que todos los hombres deben de arrepentirse.
Esta palabra no se va a cumplir si no es mediante ir y predicar el evangelio. Y Él manda que todo hombre debe de arrepentirse. Así que la palabra del Señor es para todos. Hombres, mujeres de diferentes colores, razas, no hay acepción de personas. El propósito es, por eso el Señor Jesús dijo, luz en el mundo. Y la iglesia del Señor tiene ese privilegio de alumbrar con la luz de Cristo. Y no debe de apagarse. Tenemos que hacerlo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este evangelio, hermanos, no se puede esconder. En este monte donde está el templo no se puede esconder. Porque Él dice, si vosotros sois la luz del mundo, no es una luz propia, es una luz que está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y a través de ello nosotros podemos ayudar a otros. Por eso es importante tener una verdadera adoración. Cuando usted tiene una verdadera adoración, tendrá una verdadera edificación al cuerpo de Cristo. Entonces cumplirá la gran comisión, como estamos trabajando en el punto 3. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Yo saboreaba esto anoche y llegué muy temprano ya de este día a saborear y al Señor, un día esto vamos a hablar, y ya lo hemos hecho, pero cuando vuelves a pasar por una palabra, luz, entonces cómo saboreas y cómo te deleitas, y algo tan poderoso. Y no vamos a entrar en detalles, solo estamos hablando acerca de lo que somos, amén. Que Kansas City nos necesita. Kansas City está en oscuridad. Cuando hablo de oscuridad, en cárceles, Jesús dijo, yo he venido a libertar. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? A través de su cuerpo. Diga, a través de mí. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Qué bendición que usted sea el cuerpo de Cristo y que usted puede alumbrar a este mundo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Qué bueno es Dios. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso uno que obedece la palabra, uno que va, debe de ir con una verdadera adoración, para que su enseñanza sea tan eficaz. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, pues, ¿para qué? Usted ya sabe lo que era. Los que no nacieron, los que no nacimos, no tuvimos el privilegio de nacer en una cuna cristiana, bautizarnos en nuestra adolescencia, caminar con el Señor, sino que venimos sin el fundamento que es Cristo, y anduvimos en tinieblas. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y que hoy podemos testificar de la luz que es Cristo Jesús. Aleluya. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Estoy hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y es por él que creemos nosotros. Y nosotros hemos creído por él. No nos han lavado el cerebro, no nos han convencido acerca de una religión. Cristo Jesús puso en nuestro corazón su Espíritu Santo y tuvimos un arrepentimiento, aleluya. Y es Él que ha cambiado nuestra vida. Verso 8. No era Él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. No somos nosotros la luz, damos testimonio de la verdadera luz que es Cristo Jesús. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y no dijimos amén. Vino a nuestra vida, vino a Kansas, aleluya. Está en Kansas, aleluya. Y va a ir a todas partes, porque esa luz verdadera está con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dice: nosotros hoy le oímos, nosotros le vimos, pero también le tocamos. Juan recostaba, aleluya, sobre el cuerpo. Juan testificaba de la luz. Juan dice nosotros. Pero eso no solo queda en Juan. Por eso me gusta el Salmo 48, verso 10. Yo ese salmo cada momento en mi vida lo hago un rema en mí. Porque hay una percepción de una verdad. Y yo sé que si yo en este momento yo corto un limón, le echo sal y yo lo agarro y lo exprimo, a usted se le hace agua la saliva. Aunque usted no lo está saboreando, pero usted inmediatamente, así es. Aunque no le estemos viendo, aleluya, pero nosotros sabemos que Él está aquí. Nuestra piel se pone diferente, aleluya. Algo diferente hay, y donde vayamos Él está con nosotros, aleluya. Porque hay una percepción humana, pero hay una verdad, aleluya, que Él es. Por eso el Salmo 48, verso 10 lo leo, y lo leo una y otra vez en mi vida. Glorioso Dios. Juan testifica esta verdad y nosotros podemos testificar. Nosotros hemos oído, aleluya, pero Él ha hablado a nuestro corazón, aleluya, y Él es la luz verdadera. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hablando de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios con nosotros, amén. Y nosotros testificamos de esa vida, nosotros testificamos de esa verdad. Juan dice anunciamos, porque a Juan se le dijo id y predicad este evangelio, y a nosotros se nos dice vayan y prediquen este evangelio poderoso de Cristo. Y nosotros podemos decir testificamos el evangelio del Señor Jesucristo. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No predicamos fábulas
cosas que no somos testigos, cosas que no son reales. Predicamos lo que hemos oído, que Cristo es la luz del mundo, que Él es la salvación para todo hombre, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, aleluya. Aunque tenemos comunión unos con los otros, nuestra comunión verdadera es con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Anunciamos este evangelio con gozo, predicamos este evangelio con gozo, y nosotros podemos decir que nuestro gozo es cumplido cuando una alma viene al conocimiento de Cristo, cuando una alma es edificada en el cuerpo de Cristo. Luz en el mundo. Qué privilegio tenemos. Y enseguida de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, un verso antes, Mateo capítulo 5, verso 13, Jesús da esta expresión: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Me recuerdo, estamos en la 75, ya hace como 6 años que no damos este mensaje o enseñanza. Mientras pasaba por aquí me recordaba y iba a mis notas, digo, y ya días no anunciamos o no damos acerca sal somos en el mundo. Y esto es tan maravilloso. Vosotros sois la sal de la tierra. Y esto tiene su origen. Esto es un pacto que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Judas, quiero hablar primeramente cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Se les dio la palabra, y la palabra fue: salgan de Sodoma y Gomorra. Entonces cuando salieron, y la mujer, aleluya, y la orden era: no miren hacia atrás. Entonces cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, rompió el mandamiento y se convirtió en estatua de sal, porque desobedeció la palabra. Entonces la palabra no puede ser insípida. Se hace insípida cuando no tiene la obediencia. Este evangelio tendrá la obediencia, caminará, aleluya, porque sal somos en la tierra. Por eso cuando Judas traicionó al Señor Jesús, entonces estaban sentados todos a la mesa participando, aleluya, y en el ingrediente había sal. Entonces cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, Judas traicionó al Señor Jesús. Entonces para aquella gente, de allá, no era extraño que Judas se quitase la vida, porque había rompido el mandamiento de sal, de obedecer conforme estaba establecido en número. Entonces al no obedecer la palabra del Señor, entonces hizo insípido el mandamiento: uno de ustedes se me va a traicionar. Entonces una persona que violaba el pacto de sal, entonces era muerta. Entonces Judas fue y se ahorcó. Entonces el Señor Jesús
habla en Mateo capítulo 5 en el Nuevo Testamento, nos habla de la sal que no debe de perder su sabor. La sal, aleluya, es algo que representa a que fue un pacto en el Antiguo Testamento y que la iglesia de Cristo no lo practica. Pero está el conocimiento de aquel pacto y cómo se violentaba aquel pacto. Y Jesús lo trae a memoria. Jesús lo trae y dice: miren, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Que este evangelio, hermano, no se haga insípido de nuestra vida. Este espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones siempre, aleluya, tenga el sabor correspondiente al Dios todopoderoso, al Dios eterno. Juan lo expresa: y este es nuestro gozo, aleluya. Vamos a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted se ponga en sus pies. Y quiero terminar donde comencé, Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Por tanto, id. Por tanto, id. La sal no se hace insípida. La sal es la palabra de Dios, es el mandamiento de Dios. La luz no debe de apagarse. Por tanto, id. Es su mandato para cada uno de nosotros. Y la iglesia del Señor Jesús sabe su propósito. Usted va a encontrar gente que dice: es que yo no sé mi propósito. Su propósito en el cuarto está claro, establecido: adoración, edificación de los creyentes y el evangelizar al mundo entero. Y estamos completos en Cristo. Y si el Señor le da el don profético, gloria al Señor, amén. Si el Señor le da un talento, gloria al Señor, pero hágalo conforme la adoración. Glorioso Cristo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan importante. Dios habla. Ruge el león. ¿Y quién no le va a temer? Jeremías dijo: ¡ay de mí! Pero eso es cuando hay una adoración. Cuando hay una adoración genuina que trae acción de gracias mediante un crecimiento espiritual. El reunirnos acá es un propósito de Dios. Es un mandamiento de Dios para que una comunidad se una y tenga un plan estratégico y entonces puedan ser luz en el mundo y sal en la tierra y podamos cumplir el mandamiento. Vamos a emplear tiempo, vamos a emplear recursos. El recurso más grande que tenemos, hermano, acerca de la economía es cuando nosotros damos. Yo siempre digo, cuando damos para la evangelización, cuando damos aquello, yo digo: Señor, esto es lo más precioso, Señor. Mejor que un down payment, mejor que cualquier cosa, Señor. Es que es un placer cuando das para el reino de los cielos, porque estás obedeciendo al Señor. Eso es tan precioso cuando das tu tiempo, cuando das, aleluya, te pones a la disposición del Señor. Dijo el apóstol Pablo: esto no es para exhibición, esto es porque si yo no lo hago, hermanos, es algo entonces que se vuelve insípido.
Y algo que se vuelve insípido no sirve para nada, dice. Es echado fuera y hollado por los hombres. En la cultura, hoy nosotros tenemos para guardar la sal, tenemos bolsas o la compramos en bolsas. En los países donde fue este evangelio anunciado por primera vez, son recipientes especiales para que se guardase la sal por muchos años. Y usted sabe que la sal sirve para que no se corrompa, para que no se dañe, para que no se eche a perder, para que se conserve su sabor. Por eso es tan importante, aleluya, mantener, para que se pueda conservar el sazón, el sabor, y no se corrompa. Vamos a llevar este evangelio poderoso del reino, aleluya. Usted no lleva cualquier cosa, hermano. Usted no lleva, yo veo cómo se preparan, aleluya, los que anuncian artículos, los que anuncian bebidas, los que anuncian esto, los que anuncian lo otro, y se preparan ahí y le ponen fotos y esto y un sinnúmero de cosas, y lo hacen tan creíble, tan verdadero, aleluya. Pero hermanos, llevamos este evangelio poderoso y estas señales seguirán, aleluya, a los que creen. ¿A quienes? A los que van, aleluya, a los que predican el evangelio. No es creer, yo creo en la iglesia para hacer milagros. No, estas señales seguirán a los que creen, a los que van a ir anunciando este evangelio poderoso del reino de los cielos. Aleluya. Yo pregunté que usted repitiese conmigo: yo soy la iglesia del Señor Jesús. Usted sigue siendo la iglesia. Vamos a seguir siendo la iglesia del Señor Jesús. Con este evangelio poderoso, la intención de Dios y el amor de Dios es que todos los hombres se salven. Nosotros iremos con esta intención, con este amor, y por lo que Cristo vino y demostró que amó a la humanidad y se entregó. No predicamos fábula, no predicamos, hermano, teoría. Predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Y esta iglesia crece en una adoración, en una verdadera adoración, para ser edificados y así cumplir la gran comisión. Amado Dios, te doy gracias. Te doy gracias, mi amado Jesucristo. Te doy gracias, mi amado Dios, por el privilegio tan hermoso que me das el día de hoy, Padre, de poder expresar tu amor maravilloso mediante el evangelio de la predicación. Pablo lo mencionó, la locura de la predicación. Pablo lo mencionó, la locura de la cruz. Pablo lo expresó como locos para el mundo, pero para los que creemos, Pablo dijo: este es poder de Dios. Y hoy nosotros testificamos poder de Dios predicado en el mundo entero. Así como las grandes transnacionales han tenido el poder, como la Coca-Cola, de ir por todo el mundo y hacerse un nombre. Padre, la iglesia de Cristo no imita esa compañía, Señor amado. La iglesia de Cristo lleva algo más poderoso: salvación para toda vida, mi amado Dios. Y en el mundo entero se cumplirá el propósito por el cual usted vino, Señor amado, a la cruz del Calvario, mi amado Dios, y amar al hombre, Señor. Y nosotros somos los pies, nosotros somos la mano, nosotros somos tu boca, somos el cuerpo, mi amado Dios, para anunciar este evangelio
Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, hoy nace, mi amado Dios. Tal vez, mi amado Dios, habíamos perdido, Señor amado, el sabor. Tal vez habíamos perdido, mi amado Dios, el alumbrar, mi amado Dios. Hoy usted restaura la adoración, Padre amado. Restaura la adoración en nuestras vidas, mi amado Rey. Hay un crecimiento espiritual, mi amado Dios. Hay un crecimiento espiritual, mi amado Rey, en nuestra vida, Padre. Padre, porque tenemos que cumplir el Evangelio completo, mi amado Dios. Predicarlo, anunciarlo, pero demostrarlo, mi amado Dios, que usted es poder y gloria, mi amado Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros hemos creído, mi amado Rey de la gloria. Y nos ponemos para anunciar este evangelio, mi amado Dios. El evangelio de la gracia para todo hombre, mi amado Dios. Y que todo hombre crea